Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Como cada lunes, os hacemos un resumen con las mejores noticias tanto de marketing digital como redes sociales. Esta semana hablaremos sobre los nuevos servicios en Twitter y su intento por aumentar la monetización. También del crecimiento en números de YouTube y Snapchat y las nuevas videollamadas grupales de Instagram que está por llegar. Además te contaré sobre los problemas legales de TikTok en la Unión Europea, las regulaciones que piden las televisiones para los youtubers y su publicidad, y una nueva pestaña de Pinterest que es brutal. Además te hablaré del smartwatch de Facebook. Ya ves, unas noticias muy interesantes. Y ya sabes, cuelgo 3 vídeos a la semana, así que suscríbete y dale a la campanita para estar al día de todo lo que cuelgo. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. ¡Empecemos! YouTube dispara sus ganancias gracias a la pandemia y los anunciantes. Google y su plataforma de vídeos YouTube se encuentran sin duda entre los grandes ganadores del año de la pandemia. Alphabet, la compañía matriz de ambas, reveló hace unos días sus resultados financieros del cuarto trimestre, confirmando que cerró un 2020 notable. Y es que en un año en que los sectores no digitales de la industria publicitaria se contrajeron en torno al 20%, los ingresos del gigante online crecieron un 13%. Estos excelentes resultados se deben, según la empresa, a un aumento inesperado de la publicidad en los últimos meses del año. En total, YouTube registró ingresos trimestrales, trimestrales de 6.890 millones, superando también lo estimado. ¡Brutal! Las notas de audio llegan a los mensajes privados de Twitter, y esta es una nueva inclusión del concepto de audio en Twitter. Ya lo hizo añadiendo la posibilidad de mandar audio a través de tweets, y con el lanzamiento de Spaces, que es su propia función para crear espacios que imitan el concepto de Clubhouse con salas de audio, ya se está viendo dónde quieren ir. Y si ven aún no hay imágenes de la característica, no hace falta tenerlas para hacerse una idea de lo que sería esta función. Así, un botón de micrófono aparecerá en la esquina inferior derecha y con él podremos grabar notas de voz. Por ahora, esta función está en versión de pruebas tanto en Japón como en Brasil. Twitter podría lanzar 3 servicios de pago. Twitter está elaborando una estrategia para ofrecer al menos 3 nuevas formas de monetizar la plataforma. La compañía lleva desde sus inicios intentando conseguir más ingresos y que sea más rentable, algo que se le ha resistido durante más de una década y que ahora parece que está mejorando y mucho. Pues bien, las 3 formas que se plantean son: primero, pagar por acceder a contenidos, a modo de suscripción para seguir a una cuenta. Luego, servicios adicionales de pago como TweetDeck, que ahora mismo es gratuito, pero que podría dejar de serlo muy pronto. Y en tercera opción también se especula el poder habilitar la opción de pagar por poder editar tweets o personalizar perfiles. Estos pagos por suscripción presentan para Twitter una oportunidad interesante, pero que también debe ser cuidadosamente valorada, ya que los ingresos procedentes de un modelo de suscripción permiten una estabilidad y una durabilidad más sólida, sí, pero también puede provocar que muchos usuarios se espanten. Y es por ello que Nate Segal, el director financiero de la red social, se mostró bastante cauteloso el pasado mes de julio sobre cómo deberían proceder en la implantación de un modelo de suscripción, pues podría ser muy contraproducente para la plataforma. Instagram lanzará los chats para 4 personas en breve. Instagram ha estado más de un año trabajando en esta posibilidad y lleva ya tiempo probando la función. De hecho, el pasado mes de diciembre comenzó a realizar algunos tests con usuarios de la India, donde las retransmisiones en directo han registrado un importante incremento de uso en los últimos meses, hasta, un 60%. Pues bien, hasta ahora, los usuarios de Instagram solo podían realizar chats en directo con otra persona al mismo tiempo, lo que permitía, entre otras cosas, pues realizar una entrevista 1 a 1, pero no hacer una especie de mesa redonda con 4 participantes al mismo tiempo. Además, ahora los seguidores de todos ellos podrán unirse a la retransmisión para comentar y dejar sus preguntas, enviar me gustas o incluso acceder a otras funciones como pueden ser las donaciones. Facebook está fabricando un smartwatch. Pues sí, lo que oyes, Facebook está fabricando un smartwatch para venderlo el año que viene a cambio de tus datos de salud. El objetivo de este aparato es doble.
Por un lado, la red social busca hacerse con los datos médicos de los usuarios. Y por otro, Mark Zuckerberg quiere competir con Apple, que la compañía considera su máximo rival. Y para ello, el reloj estaría basado en Android, se integraría con el ecosistema de Facebook de alguna manera y se centraría en la mensajería. Ya veremos qué tal está. Snapchat supera los 265 millones de usuarios diarios. Durante el último trimestre del año pasado, Snapchat ha aumentado 16 millones de usuarios activos al día, llegando a los 265 millones. Para poner esta cifra en contexto, Twitter cuenta en la actualidad con 188 millones de usuarios activos al día, y la mayor parte de los nuevos usuarios de Snapchat viven fuera de Estados Unidos, país que es donde se creó la aplicación, y especialmente en la India, donde TikTok está prohibido y ha registrado un importante incremento en el número de usuarios que se han unido a Snapchat, aunque ojo que también en Europa han crecido considerablemente. Denuncian a TikTok ante la Comisión Europea por publicidad engañosa entre menores. En un extenso informe suscrito por 17 organizaciones de 15 países de la Unión Europea, se ha llegado a la conclusión que los menores están demasiado expuestos en la red social china. Según denuncian, la política de uso de TikTok es ambigua. Además, la política de uso de artículos virtuales, que son monedas para comprar regalos, por ejemplo, contiene prácticas engañosas y además los menores son motivados a participar en hashtags promocionales donde se le anima a comprar determinados productos. Toda una serie de prácticas que las organizaciones creen que están en contra de los derechos a los consumidores. La otra parte de la denuncia tiene que ver con la publicidad oculta, con un agresivo marketing que puede ser perjudicial para los niños si no se controla. La denuncia recoge parte del informe realizado por el Consell de l'Audiovisual de Cataluña, donde se comprobó que había vídeos con millones de visualizaciones que contenían todo tipo de publicidad encubierta, tanto de comida rápida, bebidas azucaradas, productos de belleza, ropa, consolas y videojuegos. Las televisiones reclaman que los influencers tienen que respetar las mismas leyes en publicidad. La Unión de Televisiones Comerciales en Abierto, la UTECA, que agrupa las principales televisiones españolas, reclama que la Ley General de la Comunicación Audiovisual se aplica también de forma directa a los influencers que suben contenidos en vídeo y que controle la publicidad en los youtubers. El objetivo del reclamo es garantizar la protección al menor y acabar con los numerosos incumplimientos detectados en materia publicitaria en esas plataformas. Y según UTECA, no hacerlo sería una discriminación injustificada que hace que no puedan competir en igualdad de condiciones. Aún así, aplicar las mismas normas de la televisión tradicional al universo de los contenidos bajo demanda no es sencillo. El sistema de franjas horarias de la tele para momentos de contenidos protegidos para niños es casi imposible de replicar en Internet, por ejemplo. Además, los importes de las publis en televisión no tienen nada que ver con en YouTube, ya os lo digo yo. Así que primero creo yo que se tiene que igualar todo esto, ¿no? Más de un 60% de las empresas afirman que su tasa de apertura en email marketing ha aumentado en 2020. Estos son datos que se desprenden de la cuarta edición del estudio Investigación sobre el uso y la percepción del email marketing en España 2020 de Digital Response, una agencia especializada en todo este tema. En este estudio, donde participan numerosas empresas de distintos sectores, se destaca que el 50% ha notado un aumento positivo en la tasa de clics. La tasa de conversión sí que parece haberse mantenido, aunque un 10% de las empresas asegura que ha aumentado con respecto al año anterior. Y son datos positivos para este canal. Y de hecho, en Easy Promos tenemos un vídeo con los mejores consejos para hacer email marketing. Te lo dejo en la descripción y aquí arriba. Pinterest lanza la pestaña Hoy en España. Esto se trata de un espacio dentro de la plataforma en el que se ofrecen recomendaciones diarias sobre temas de interés y relevancia seleccionados de forma manual por el equipo de curadores de contenidos de Pinterest. Y ese es el principal factor diferencial de la pestaña Hoy de Pinterest, que los contenidos son seleccionados manualmente. Y como te digo, esto se diferencia de otras plataformas donde el algoritmo decide qué se muestra en el feed a sus usuarios de acuerdo a sus intereses, interacciones, etc. Pues bien, en Pinterest los contenidos cambiarán cada día en función de la actualidad. Por el momento, en España Pinterest seleccionará los contenidos, pero en el futuro también invitará a editores para que sean ellos los que seleccionen ese contenido destacado. Y nada curioso, eso es todo por esta semana.
¿Qué te ha parecido este vídeo y las noticias? ¿Hay alguna que te haya gustado más? Pónmelo en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo de aquí, que es tremendo. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues darle ya a este botón. Y estos dos botones son otros canales míos que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.